Bendiciones, hermanos. Cuánta alegría nos da saber que hoy podemos estar conectados y dispuestos a comentar la palabra del Señor. Y en el comentario de la palabra del Señor siempre hay una revelación oportuna de Dios, revelación adecuada que se asigna a nuestras vidas para responder nuestras situaciones. Así que cualquiera sea las cosas que usted tenga en su mente y las experiencias que haya tenido en este día, la palabra del Señor siempre nos crea un ambiente de revelación adecuada de Dios, que Él ministra y manifiesta su poder para transformarnos. Nos sentiríamos todos complacidos si al final de estos minutos de reflexión tuviéramos la certeza de que algo ha hecho Dios en mi vida. Y de eso se trata el poder de Dios. El Señor quiere siempre ministrarnos, visitarnos, transformar circunstancias, cambiar nuestra mente y enfocarnos en la luz y hacernos ver las cuestiones muy diferentes a como las veíamos antes. Seguimos orando por los hermanos de la iglesia que han tenido algún tipo de necesidad. Estamos orando por Kimberly de una manera especial. El Señor tiene grandes cosas para ella. Dios está obrando sobre su vida y sobre todo el Señor ha hecho una obra muy perfecta en su vida. Así que confiamos en eso. Seguimos orando por Alfonso y estamos seguros de que está en las manos del Señor. El Señor es la fortaleza de su vida y Dios lo está encaminando también por un sendero de salud y de poder y de victoria. Así que seguimos orando por Juana para que el Señor la fortalezca, la ayude, la reanime, por Raquel también, por cada hermano de nuestra iglesia. Seguimos intercediendo. Amado hermano, de eso se trata el reino de Dios, de orar los unos por los otros para que el poder de Dios nos mantenga siempre en un ambiente victorioso y de paz. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, solamente deseando que tu gracia se desborde sobre nuestras vidas, deseando que tu mano se extienda, Señor, en esta misma noche y que tú nos toques y nos visites y nos ministres y que podamos descubrir tu presencia obrando durante estos minutos. Te pedimos a través del Espíritu Santo, Señor, que tú nos ilumines para que tu palabra sea una profunda y verdadera luz en nuestro ser. Te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Revelado a los niños es el título de hoy y parte de un texto que vamos a ver en un momento. Y yo creo que tiene este tema en el cual podemos movernos en la conversación hoy, tiene una respuesta muy práctica para nuestra vida de fe y nuestras circunstancias actuales. Porque Jesús vino con una misión muy específica a este mundo y Él ha sido exitoso en su propósito. Dice la profecía que sería prosperado en todo lo que el propósito con el que el Señor lo envía. Y una de esas misiones de Jesús es traducirnos la relación con Dios, el poder de su palabra y hacerlo asequible en nuestra vida y permitirnos entender de tal manera la mente de Dios que podamos traerlo a nuestra vida práctica. Por eso pareciera que Jesús hizo mucho más simple el entendimiento de los principios bíblicos, permitiéndonos a nosotros aplicarlos con más facilidad a nuestra vida cotidiana, nuestra vida de todos los días. Y eso es realmente importante, porque después de Cristo el Evangelio se nos hace más entendible y sobre todo podemos aplicarlo de una manera más segura en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, para responder a circunstancias y podemos hacerlo de una manera fácil. Eso no quiere decir que la palabra de Dios sea simplista y sin profundidad. Estamos claros que entre más nos sumergimos en la palabra de Dios, más profundo se vuelve el caudal de la revelación
y muchas más cosas aparecen que podemos entender si el Señor nos da la luz para hacerlo. O sea, verdaderamente el mundo del reino de Dios es un mundo profundo con mucha revelación y muchas vertientes dentro del estudio de la palabra. Lo que estamos hablando es del evangelio, de la proclamación, del mensaje que significa buenas noticias. Si tuviésemos que darnos hoy una buena noticia de parte del evangelio, hablaríamos de lo que Jesús nos enseñó. Porque Jesús dijo que el que oye sus palabras y la pone en práctica, y eso lo hemos dicho muchas veces, Él lo compara a aquel que construyó su casa sobre la roca. O sea que levantar nuestra vida, estructurar nuestra existencia sobre una roca firme, depende de la disposición que tengamos de escuchar las palabras de Jesús, entenderla y aplicarla a nuestra vida de todos los días. Pero bueno, dijimos que el tema era revelado a los niños. Y Jesús fue insistente en usar el concepto de la niñez para clarificar el evangelio. Lo hizo en muchas maneras. Y eso para nosotros hoy puede tener quizás algunos principios que nos van a ayudar en esta noche, cómo yo puedo tomar decisiones de fe de esa forma en que Jesús me habla para poderlo aplicar con más entendimiento y con más seguridad en el día de hoy. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 25. Evangelio de Mateo capítulo 11, el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Si uno lee una y otra vez esta palabra de Jesús, como debiéramos hacer con toda la palabra del Señor, la escudriñáramos un poco más, nos diéramos cuenta de la intención de Cristo al orar. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lo primero que estaba diciendo: Señor, sabemos que tú eres insondable, Padre. Eres Señor de todo lo que existe. Eres soberano, eres eterno, majestuoso, eres único. No hay nadie comparable a ti. Pero a la hora de tú comunicarte con nosotros, dice Jesús, escondiste toda esta riqueza de los sabios y entendidos de este mundo. No está hablando de la sabiduría espiritual de la que Proverbios nos habla, sino de aquellos que se enorgullecen de su conocimiento de las cosas de esta tierra desde una perspectiva material y humana. Pero dice Jesús que Dios escondió esa gran revelación de estos sabios de este mundo, pero lo sorprendente es que el distintivo en la comunicación divina dentro del reino de Dios es que a Dios le ha placido revelarla a los niños. Ahí tiene necesariamente que haber un misterio poderoso que pudiera transmitir a nuestra vida el significado de principios que nos ayudarían a nosotros a reestructurar, ajustar, acomodar nuestra fe para que nuestra fe sea conforme a la intención de Dios. Y cuando mi fe es conforme a la intención de Dios, entonces mi fe se vuelve efectiva en este mundo. Quiere decir, funciona. Mi fe trabaja. Puedo comprenderla, puedo saber cuál es el fundamento de lo que creo. Dice: y la revelaste a los niños, dice Jesús. Está diciendo, hay algo simple, no simple porque no tenga profundidad, sino simple porque se ha simplificado su aplicación a la mente humana a través de la fe. O sea, que llega a través de la fe. La fe, ya hemos hablado muchas veces,
es una aparente locura. La fe no coincide con los mejores razonamientos humanos, no siempre con la mejor lógica que maneja la sociedad. Por lo tanto, la fe tiene mucho que ver con la actitud de un niño de acuerdo al criterio de Jesús. Claro, usted sabe que varias veces la Biblia dice que no se trata de que Dios nos está llamando a vivir de manera inmadura en el mundo. El apóstol Pablo decía, dejando atrás lo que era de niño, refiriéndose a actitudes infantiles que crean conflictos y problemas en la manifestación de mi vida con los demás. No es eso, es en el concepto de la fe. La característica de la niñez es clave, es fundamental. ¿Por qué? Porque el fundamento de la fe es el creer. No creerlo todo, ni creerle a cualquiera, ni siquiera creerle a la manipulación que alguien pueda hacer de un texto bíblico. Es creerle a Dios. Y a través de la fe en Dios, de la confianza plena en Dios, acercarme a la Biblia para convertirme en receptor de la revelación de amor, de misericordia y de buena voluntad de ese Dios para mi vida. O sea, este es el ambiente en que el Señor nos lleva para hacernos transitar por una aparente simplificación de la fe. O sea, una claridad en el entendimiento con respecto a lo que creemos. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 y veremos algunos versículos muy conocidos y que todos son dichos por Jesús con una claridad extrema. Por ejemplo, de esto hablamos el domingo, lo tocamos en algún momento. Mateo 7, 7 y 8 dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Si usted se da cuenta, la forma en que Jesús lo está haciendo es muy llana. Jesús no está complicando, condicionando demasiado el recibir de Dios, sino que está diciendo, mira, haz estas tres cosas. Hazlo con confianza, hazlo con fe y en una actitud reverente con Dios, en una actitud de obediencia. Hay muchos otros pasajes de Jesús que él habla de la importancia de la obediencia, de estar en armonía con Dios, pero él no lo complica ni lo condiciona. Lo que te está diciendo a ti en esta noche y me está diciendo a mí, este es el criterio que maneja la fe. Pide y Dios te va a dar. Busca. Son acciones. Y vas a encontrar, te lo está prometiendo. Y llama a la puerta si tú crees que está cerrada y se te va a abrir. Son tres cosas. Dice, todo el que pide, todo el que busca, todo el que llama recibirá respuesta. Es una manera del Señor explicarnos la acción de la fe como se la explicaría a quién, a un niño. Al niño usted le habla en términos de acción. Al niño no le puedes hablar muy filosóficamente para que su entendimiento de las cosas y de los procesos sea claro, dependiendo de la edad del niño, por supuesto, pero en cuanto al principio de la fe, de esta forma nos habla Jesús. Pide, ora, busca, llama, clama a mí, yo te responderé. Está diciendo, el evangelio es buena noticia. ¿Y sabes cuál es parte de esa buena noticia? Que si en esta noche tú le pides, Él te va a escuchar. De eso hablamos el domingo. Y si tú le pides, Él te va a dar. A veces no exactamente. ¿Cuántas veces usted a su hijo, cuando era pequeño, o si es pequeño, le pidió algo y usted no le dijo que no? Y usted le transformó lo que te está pidiendo y le dio algo mejor, pero diferente. Usted hizo adaptaciones por el bien de su hijo, pero
el fruto final es que Él le pidió y usted le dio. Eso nos está diciendo el Señor en esta noche. Oremos, pidamos, ejerzamos el derecho de la gracia, la autoridad que la palabra nos da. Podemos acercarnos al Padre, tenemos acceso al trono y podemos pedirle y podemos buscar. Pedir es cuando sabemos exactamente lo que queremos, la petición de tu corazón. Padre, esto es lo que quiero, lo que necesito, lo que interpreto que necesito. Yo sé que va a ser transformado quizás, pero yo sé que tú me vas a responder. Buscar es cuando no es algo específico, pero estamos anhelantes de una experiencia, de una transformación, y simplemente buscamos el rostro de Dios para que Él nos revele, para que Él nos permita disfrutar lo que nuestra alma anhela. Y llamar es cuando nos da la idea de que algo está cerrado, de que hay una puerta que está cerrada delante de nosotros. Pero dice Jesús, todo el que llama a la puerta se le va a abrir. Amado hermano, si en alguna medida en su hogar hoy donde usted está, usted siente que hay puertas cerradas delante de sus pasos, usted tiene la seguridad plena de que Dios tiene la llave de todas las puertas en este mundo, de que Él es el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, que Él es soberano y Señor, Él es capaz de abrir los senderos con toda certeza. Pero aún así usted siente que hay puertas cerradas. El Señor nos está autorizando en esa fe sencilla pero profunda. Llamemos a la puerta. Padre, abre la puerta. Dios mío, ábreme el entendimiento y ministrame con poder. Seguimos con Mateo capítulo 6. Estamos buscando aquellos consejos de Jesús que nos interpretan y clarifican los principios bíblicos para hacerlos más aplicables a nuestra vida cotidiana de todos los días, a lo que enfrentamos: trabajo, familia, economía, salud, alegría, todas esas cosas. Y también nuestra vida espiritual, de la cual dependen todas las demás. Y Jesús se empeñó en simplificar, siempre entre comillas el simplificar, pero en simplificar de tal manera los principios que rigen la fe, para que nosotros podamos verlo con nuestros ojos, entender de alguna manera al menos el funcionamiento de ese principio que va a regir mi acción. Entonces, en Mateo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, ¿cuántos han leído ese texto? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y él usa unos términos tan claros, tan comprensibles dentro de nuestra vida práctica. Bueno, una cosa interesante es que él no dice si tú oras, sino cuando ores. O sea, que él daba por sentado que usted ora y que yo oro. Él no le está dando esa opción a los cristianos. Está diciendo cuando tú ores, porque debes orar. Entra en tu cuarto. Fíjense la manera, qué relación tiene el ejercicio de la oración privado con el carácter de niño que se conjuga con el espíritu del reino de Dios. Dice, entra en tu cuarto y cierra la puerta. ¿Por qué razón? Hay muchas razones que podemos explicar. Ese versículo tiene muchísimas revelaciones, ¿no? Pero una es esta, porque si dejas la puerta abierta, vas a orar como un adulto. Los adultos estamos condicionados por la sociedad, de alguna manera. Siempre pensamos, bueno, ¿qué es lo más elegante? ¿Qué caería bien? ¿Qué palabra se aviene con el ambiente donde yo voy a orar o hablar? Unos más, otros menos. Siempre tratamos de que sea lo menos. Pero el adulto
ve sus actitudes siempre relacionadas con su prestigio, que es lo que más me conviene. Esto lo ilustraría muy bien, pero sería muy exagerada la ilustración, los políticos, ¿no? La representación ahí es en niveles mucho más altos. Pero lo que Jesús está diciendo, sabes, cuando vas a hablar con tu padre, cierra la puerta para que seas un niño con él. Para que no representes nada, para que no supongas que es la palabra que correspondería de acuerdo al ambiente donde estás, para que seas sincero delante del Padre, para que abras tu corazón y permita que tus sentimientos hacia Él afloren y tus frustraciones sean dichas y que no representes nada delante de nadie. Esa es la oración de poder. Fíjense cómo Jesús dice, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, nadie te va a oír. Pero cuando ores así, tu oración va a tener un poder inigualable porque tu oración va a correr por canales honestos y sinceros. Porque en última instancia, ¿cómo podremos sorprender a Dios? ¿Cómo vamos a engañar a Dios si Él sabe aún las palabras antes que las digamos? Entonces, el consejo de Jesús en la práctica de la oración es cierra la puerta y abre tu corazón con el Señor. Él es tu Padre Celestial. Él te ama antes que nacieras. Él te ha traído a este mundo. Él está comprometido con tu vida. Él está entendiendo por dónde vienes y a dónde vas, qué ha pasado, qué pasará, cómo te sientes. Lo sabe todo tu Padre. Cuando vas a orar, al hacerlo como un niño, simplemente estás cerrando tu puerta porque nadie más tiene que ver lo que oír lo que le vas a decir, ni ver tus actitudes. Esa oración establece a través del Espíritu Santo una profunda comunicación con tu Padre que tiene sus oídos abiertos, que está dispuesto a escucharte, que anhela responderte, que no te quiere juzgar, que no te va a complicar a través de tu propia palabra, porque de todas maneras Él lo sabe todo. Él puede escuchar tu voz. Y el consejo de Jesús es, cierra la puerta, pero ora todos los días en privado. Habla con Él. Él te va a escuchar y Él va a entender tus palabras exactamente como están saliendo y va a empezar a responderte. Pero el consejo que da Jesús al final de esto es que si haces eso, si te comportas así en tu relación y oración con tu Padre que te va a escuchar en secreto, te va a recompensar en público. O sea, ¿hasta dónde Dios está esperando una relación honesta, sincera, íntima, sentida de sus hijos? Que en dependencia de esa honestidad y de esa comunicación diaria, así será lo que el Señor va a hacer con tu vida ante los ojos de los demás. Lo que va a pasar allá afuera, lo que el mundo va a detectar como sobrenatural en tu vida, los milagros que otros van a ver en tu vida, en tu familia, los portentos inigualables que vienen de la mano de Dios, van a ser el resultado de tu humilde y sencilla oración honesta, conversación con tu Padre Celestial. Por eso decía el Señor, esto, Padre, lo revelaste a los niños, aquellos que se pueden acercar al Padre sin aparentar nada. Vamos a seguir con Mateo capítulo 6. Seguimos en Mateo 6, el versículo 26. Mirad las aves del cielo. ¿Cuántos han leído? ¿Cuántos han escuchado esa frase formidable de Jesús, tan reveladora? Esta es la lógica espiritual. Recuerden que hay un abismo entre la lógica espiritual y la lógica racional. Hay un abismo. El entendimiento lógico de las cosas de Dios en relación con la creación es una revelación increíble. Y dice Jesús, ¿no les parece como que está hablando con los niños en este sentido? Mirad las aves del cielo. Los adultos no miramos las aves. Lamentablemente,
la mayoría de las veces decimos no tenemos tiempo para esas pequeñeces. Solo enseñamos las aves, y no estoy hablando en términos generales. Sé que hay excepciones, pero cuando llevamos a un niño pequeño a algún lado a pasear, nos dejan el sobrino, el hijo, el nieto, y lo sacamos. Entonces a ellos sí le decimos, miren los pajaritos, para entretenerlos en su mundo. Pero Jesús lo que está diciendo, no le enseñe los pajaritos a los niños. Míralas tú. Porque a través de esa simpleza aparente, hay un mensaje del Creador con tu vida. Entonces lo que dice Jesús, vuelvo al texto, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esto es maravilloso. Dice entonces una pregunta, las preguntas de Jesús. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es una lógica espiritual. Miren las aves. Y los términos que usa Jesús también confronta el estado de la niñez y de los adultos normalmente. No siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Nosotros los adultos normalmente siempre estamos pensando en hacer algo para lograr algo y guardar algo. Eso es lógico y es bueno. O sea, todo el sistema de nuestros pensamientos radica en el esfuerzo diario que tanto usted lo hace para trabajar y lograr tener lo que tiene, y eso es válido, Dios bendice eso también. Pero Él está hablando de enseñanza espiritual para aplicarlo a nuestra actitud de todos los días. Y está diciendo un pensamiento que tiene que ver con ese estado de la niñez en que no se piensa, el niño no piensa ni en sembrar, ni en cegar, ni en guardar. El niño no piensa en esas cosas. Los padres sí se preocupan y a veces demasiado por estas cosas. Pero lo que Jesús está diciendo, miremos otra vez, estamos comparando el principio de la niñez con la actitud espiritual que nos conecta con el mundo de Dios, donde la fe funciona como un río y las cosas pasan de acuerdo a la traducción que Jesús nos hace de la fe bíblica. Y en esto está diciendo, las aves ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, son dependientes del Creador, pero cuando Él va a referirse al Padre, dice, y vuestro Padre las alimenta. No dice el Padre de las aves, sino el de ustedes. Ellas no se preocupan excesivamente. ¿Por qué? Porque dependen del Padre de ustedes. Jesús lo dice así. No para que alguien diga, bueno, entonces yo no voy a trabajar, no me voy a esforzar, no voy a guardar. No, sino para que alguien diga, si el Padre mío, el Padre Celestial, mi Creador, mi Redentor, alimenta las aves que forman parte de esa creación, ¿cómo no se va a preocupar por mí? ¿Cómo no se va a ocupar de mi vida? ¿Cómo no me va a ayudar? ¿Cómo no me va a sustentar? ¿Cómo no va a abrir caminos oportunos? ¿Cómo no me va a respaldar en medio de circunstancias difíciles? ¿Y cómo no me va a visitar con su gloria, autoridad y poder cuando yo me encuentro en medio de una tormenta? Él lo va a hacer. Pero Jesús nos dice este poderoso mensaje a través de una interpretación que relaciona la actitud de fe con la actitud de los niños que pueden creer. La clave está ahí, pueden creer. Si vamos al versículo 30, seguimos en Mateo 6, y yo sé que esto es un pasaje muy conocido. Dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? He ahí donde está la fórmula de la práctica eficaz de la fe bíblica a través de la interpretación de Jesús. En que nosotros podamos confiar como un niño, que podamos creer en Dios con todo nuestro corazón,
que podamos asumir sus principios, sus revelaciones e integrarla a mis actitudes y hacerme moverme con certeza solamente porque fiel es el que me ha prometido. En esta noche puede ser que usted tenga una preocupación muy dominante en su mente y eso ocurre muchas veces de nuestra vida. Puede ser que usted esté ansioso o ansiosa por cosas que han pasado o cosas que posiblemente pasarán. Y el Señor, otra vez, de ese estado intenso de preocupación, nos viene trayendo abajo y nos dice: no, confía, fluye, muévete a través de la fe de un niño. Cree, Dios no te va a fallar. Atrévete a andar, camina. Como le dijo a Pedro, camina sobre las aguas. Y en primer momento, Pedro fue gobernado por la fe de un niño. ¿A quién se le ocurre bajarse del bote y empezar a caminar sobre las aguas? Eso a ninguna persona adulta se le ocurre en esta tierra. Y Pedro lo hizo. ¿Por qué? Porque la fe es eso. La fe es el cautivar de nuestro sentido y hacernos funcionar conforme a principios elevados. Estamos siendo influenciados por la gloria sobrenatural de un ser que nos permite hacer cosas en este mundo que chocan con las realidades a veces que nos rodean. Y Pedro pudo caminar sobre las aguas hasta el momento en que empezó a pensar como una persona lógica. Volvió a mirar el agua, miró el viento, dejó de ver a Jesús, que era su referencia espiritual, y cuando miró hacia abajo, calculó y pensó, sacó cuenta y dijo: esto físicamente, no sé si Pedro sabía física, pero físicamente esto no es posible. Y nada más que aceptó que no era posible, empezó a hundirse hasta que Jesús volvió a levantarlo. Entonces, la realidad del mensaje de Cristo a través de estos hechos es: si Dios lo hace por la hierba que hoy está y mañana se seca, si lo puede hacer con esos niveles de la creación a los que Él también ama, ¿cómo no lo va a hacer con tu vida? ¿Cómo te va a dejar sin ayuda? ¿Cómo te va a desamparar tu Padre, tu Dios? ¿Cómo te va a dejar sin entender qué está pasando en algún punto del camino? ¿Cómo tú crees que te va a dejar fracasar? Él te quiere levantar, tan solo puedes creer y confiar en Él. Mateo 18, versículo 3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vale aclarar una vez más, no se trata de una personalidad inmadura de un niño que se comporta inadecuadamente en este mundo, en las relaciones con los demás. No se trata de un factor psicológico de inmadurez. Se trata de una actitud de fe, en lo que se refiere a la fe, poder asumir los principios de Dios con toda certeza, poder mirar a los ojos a su Padre Celestial y decirle: yo confío, yo descanso, yo estoy en tus manos, tú eres responsable. Como los niños que cuando salen con los padres no se preocupan de nada. Lo de ellos es el jugar, el divertirse, y la preocupación es de los padres. Cuidarlos, defenderlos, proveerles, todo eso. Y Jesús dice: entrar en el reino de los cielos es podernos mover en esta tierra a través de principios elevados, celestiales, espirituales, que condicionan las realidades en las que estamos y enriquece el escenario donde nos movemos. Ese es el reino de los cielos aquí, el que está dentro de nosotros. El reino que vendrá, esa consumación, es otra realidad general, pero la realidad particular del reino de los cielos es poder vivir yo en esta tierra bajo la condición de los principios de un reino todopoderoso que viene de la mano de Dios. Para entrar en ese reino, dice, tenemos que hacernos como niños. 2 versículos más para terminar. Recuerden que la intención esta noche es no profundizar en el conocimiento, que de hecho la Biblia tiene una revelación inagotable de conocimiento espiritual
Y repito lo que dije al principio, entre más usted se sumerge en la revelación bíblica, más profundiza en toda la iluminación que Dios da en su palabra. Eso es interminable. Estamos hablando de la manera en que Jesús nos habla de la comprensión del Evangelio como una buena noticia entendible de la boca de Dios para su oído en esta noche. De eso se trata, el poder acercarnos como un niño. En Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Claro que podemos creer, pero no estamos entrenados para creer. El mundo no nos ha enseñado a creer. La sociedad atenta contra la capacidad de creer. Jesús viene y nos dice, es importante creer. Creer es una actitud de fe. La fe es una semilla espiritual que Dios ha sembrado en tu corazón. Así que todos tienen la semilla de la fe, hasta los que no creen. Pero creer para recibir es el atrevimiento infantil que el ser humano puede tener en algún momento y decir, esta porción de fe yo la voy a aplicar en esta hora y voy a decidir creer. Y si hay algo en mí que se niega, yo voy a estar repitiendo una y otra vez palabras de confianza que exaltan la magnificencia, la bondad y el amor de mi Padre para mi vida. Y yo me voy a apropiar a través de la fe de la bendición, porque al que cree, todo le es posible, aún lo que usted está pensando en esta noche como un problema grande, grande. Por grande que sea el problema, todo me es posible, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una acción, ese es un aferrarme a palabras divinas, atreverme a vivir de acuerdo a lo que no se ve. Y yo quiero terminar con Juan capítulo 13, versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Eso es todo lo que Jesús nos dice. Esto no es complejo. Jesús lo que nos está diciendo se trata sencillamente de creer y sencillamente de orar con fe y de esperar que lo que Él ha dicho se va a cumplir en mi vida. Más allá de las evidencias, más allá de las razones que tengo para permanecer en duda, yo decido creer con mi poca o mucha fe. Eso no es tan definitivo. Yo puedo tener la fe como el grano de mostaza. Lo importante es que yo la aplique. La fe es una semilla, explotará con vida, crecerá, desarrollará y será un árbol en mi vida. Pero primero viene la actitud del niño que dice, sabes, Padre, yo decido creer en ti. Yo creo, tú eres mi Padre Celestial. Yo sé que Jesús ha abierto un camino de amor. Yo sé que hay una comunicación. Yo sé que tú eres fiel, eres bueno, que tú eres bondadoso y misericordioso y que en tu gracia tú visitas mi vida. No importa que yo en esta hora no pueda ni sembrar, ni recoger, ni guardar en granero. Quizás yo no voy a depender de eso en este momento, pero yo sí puedo confiar en ti. Si ustedes saben esto, van a ser bienaventurados si lo hacen. Y en esta noche queremos orar. Y dentro de la posibilidad que nos permita Dios, que nos ayude el Espíritu Santo, yo quiero que ahí donde usted está, usted ejercite la oración del niño. Cierre su cuarto por un momento. O sea, desconéctese de toda apariencia y simplemente visualice a Dios y créale. Ahora no haga una enumeración o una suma de sus problemas y no catalogue cuán graves son sus problemas. Bueno, esto no es para este momento. Usted simplemente dígale, Padre, yo confío en que tú puedes y tú quieres ayudarme. Y en el nombre de Jesús, en esta hora, yo quiero esperar la visitación tuya en mi ser. Y yo quiero ver los milagros porque tú me has prometido que me vas a recompensar en público. Y otros van a ver el milagro, el portento que tú has hecho con mi vida, la sanidad, cómo tú has obrado, cómo tú has abierto puertas, cómo tú has roto cadenas. Otros van a ver la restauración que quizás pocos podían creer.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la hermosa manera en que Cristo nos enseña la efectividad del Evangelio como buena noticia. Te pedimos, Señor, a través del Espíritu Santo, tú nos ayudes a establecer la actitud adecuada de fe que pueda tocar la puerta de tu corazón. Estamos en esta noche porque creemos como un niño en el poder del reino de Dios presente, en que en esta misma hora toda la autoridad, el dominio y el gobierno celestial de Dios está junto a mi vida. Podemos creerlo, Señor, que si tú dices la palabra, los milagros ocurren en esta hora. Lo imposible hoy puede hacerse posible. Lo difícil en esta noche puede hacerse fácil. La cadena se puede romper si tú lo haces en el nombre de Jesús, y la enfermedad se puede sanar. Venimos delante de ti, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, a la espera de esa visitación celestial, sabiendo que esta hora, este momento es un momento de encuentro donde tu gloria define el curso de nuestra vida con poder y autoridad. Oramos en esta hora, Padre, para que se mueva tu gloria, tu poder y la nube de tu presencia entre en cada hogar, en cada familia. El resplandor, Señor, de tu luz pueda iluminar a todos y que haya respuestas oportunas, específicas a cada una de sus oraciones. Estamos todos esperando, Señor, ver nuestra recompensa en público, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos.